Hola, ¿quieren saber qué es la economía del cuidado? ¿Cómo se relaciona esta con la teoría feminista? ¿Y qué son las rentas básicas universales? ¿Cómo así que se le pague a una persona por el simple hecho de vivir o tener un subsidio por el hecho de estar vivo y en la sociedad? Comencemos hablando sobre la obra de la escritora y activista feminista Silvia Federici. ¿Qué obra? El patriarcado del salario. En esta ella se refiere a cómo la teoría feminista y la teoría marxista se relacionan y cómo han afectado a la mujer, al trabajo doméstico y cómo se generó el núcleo familiar como lo conocemos hoy en día. Entonces, podemos comenzar diciendo que en esta lectura se evalúa el rol de la mujer y cómo esta es un eje o un punto muy importante en la reproducción de la mano de obra y cómo nos muestran la posición teórica y cómo critica al marxismo desde el feminismo y unos postulados que este da. Entonces en esta obra se realizan una serie de preguntas. Se pregunta cuál es el vínculo entre el patriarcado y el capitalismo. Habla sobre la lucha de clases a la que se refiere Marx, pero también a la lucha de liberación de la mujer que tiene el feminismo. Es decir, siempre está relacionando estos dos conceptos y mostrándolo desde la historia, cómo ha venido evolucionando históricamente. Entonces, la autora subraya 5 tesis que el feminismo usa y son elementales para el análisis de cómo se ha explotado a la mujer y la posición que ésta ocupa dentro del sistema capitalista y de la sociedad. Entonces, en el recuento histórico que se hace en el libro, se dice que el prototipo de familia que se tiene se consolidó sino hasta la segunda mitad del siglo XX y muestra que la mano de obra de las fábricas era de mujeres, niños y hombres que trabajaban en condiciones infrahumanas e indignas, lo cual hacía que se redujera mucho su esperanza de vida. Pero ¿qué pasó? Todas estas condiciones lo que hicieron fue generar protestas, huelgas y muchos problemas generados por la industria. Y en términos de productividad, la productividad decayó mucho debido a las condiciones de los trabajadores. Entonces, al tener estas dificultades para la producción y la reproducción de las personas, se provocó que el Estado interviniera. ¿Y qué intervino? Reguló el empleo asalariado, es decir, que a las mujeres y a los niños se los envió a la casa y los hombres son los que se quedaron trabajando, haciendo un trabajo más fuerte y productivo. Entonces, la escasez de la mano de obra generó que las mujeres estuvieran en la casa cuidando a los niños y al hombre que trabaja. Esto hizo que a las mujeres se les reasignara su rol, que se redujeran sus horas de trabajo pagado, por decirlo así, y que, y que se llamara, que pasaran al proletariado del hogar. Es decir, un rol de vuelta a un mundo familiar cuyos intereses se enfocaban más en la producción de trabajadores o de personas que sirvieran de mano de obra o de fuerza de trabajo y no de mercancías físicas. Como conclusión, se puede decir que estos variables y problemas desembocaron en que en el núcleo familiar se relegara. Estas variables que expuso la autora demuestran que en el núcleo familiar se le relegó a la mujer el espacio casero, no asalariado, con el fin de producir y reproducir la mano de obra o la fuerza de trabajo que iba a ir a las empresas. Entonces, la asignación de un salario al obrero dejó impagada la jornada del trabajo doméstico, es decir, quedó totalmente dependiente. Y lo que hizo fue generar como una relación de poder o jerarquía que hizo que dominaran a las mujeres y que pudieran ser violentadas, además de invisibilizar o que no se viera su trabajo. Y eso es en lo que en el libro llamamos el patriarcado del salario. Un proceso que hizo que hubieran dos roles, el rol del trabajador asalariado o hombre, que sería como la cabeza del hogar, pero que por debajo están el de los cuidados que eran impagados o que no tenían salario, que eran las mujeres. Aunque esto cambió con los movimientos de los 70, que empiezan las mujeres a estar más incluidas, que empiezan a tener trabajo pues, pagado, pero que no libera a la mujer de sus obligaciones domésticas.
que aunque se incorporan a un mundo laboral remunerado, el trabajo doméstico no desaparece, sino lo que hace es generar una doble obligación, la obligación en el trabajo y la obligación doméstica, es decir, encasillando más a la mujer y obligándola a tener más obligaciones en camino a los cuidados. Entonces, también la crítica del libro va encaminada a que se habla de que en un futuro se puede sustituir el trabajo doméstico de las personas por máquinas inteligentes o nurse bots, que lo que hacen sería como reemplazar la mano de obra de la mujer. Pero se plantea que esto no puede ser muy posible o que es muy difícil que se llegue a dar, porque traería consecuencias muy graves, y es que las personas no podrían tener como una construcción social, o se elimina el plano afectivo o la socialización, y el trabajo de las mujeres, por ejemplo, en cuidar a un niño o hacerlo como entrar a la sociedad, no lo puede hacer un robot. Entonces, en definitiva, lo que la obra busca es deconstruir los roles de género, demostrar cómo la cultura siempre ha tratado de buscar separar los géneros en dos corrientes diferentes, que casi siempre el género femenino depende del masculino en razón a la economía, al salario, y que siempre se ha minimizado el trabajo que tienen las mujeres en las casas. Entonces ahí es donde podemos hablar de que se debe hablar de un tema muy importante, que es la economía del cuidado. Pero entonces, ¿qué es la economía del cuidado o cómo influye con este trabajo? La economía del cuidado se debe relacionar con los derechos económicos de las mujeres, es decir, el trabajo digno, las oportunidades, el salario igualitario, la no discriminación. Entonces, esta economía del cuidado también se relaciona sobre todo con el trabajo de cuidado, que como lo veníamos hablando son todas esas actividades domésticas que contribuyen a la generación de riqueza. Pero ¿por qué contribuyen a la generación de riqueza si se supone que no son pagas o no se les ve como su apreciación económica? Pero es que a través de estas se produce la fuerza de trabajo. Es decir, aunque sea como un trabajo no productivo, ayuda a generar mano de obra. Entonces, este trabajo de cuidado no es remunerado y no muy poco valorado en la sociedad. Así que queda afuera de la organización de la sociedad al no tener un salario, y hace que estas personas sean dependientes, que lo ejecuten, pero no vean una remuneración a cambio o una contraprestación. Pero entonces hablemos de otro tema que va muy de la mano con este, y son las rentas básicas universales. ¿Cómo así que rentas básicas universales? Te lo podríamos decir como el derecho a percibir una cantidad periódica de dinero para satisfacer necesidades materiales que tienen las personas sin que exista ninguna contraprestación a cambio, para buscar una justicia social o una igualdad material. Es decir, que cada persona pueda recibir una cantidad X de dinero por el hecho de existir. O relacionándolo con la economía del cuidado, también podemos hablar de países que reconocen a las trabajadoras domésticas, por ejemplo, a las amas de casa, como en Uruguay, que después de los 60 años pueden recibir una pensión un poco al lado del trabajo del cuidado, y centrémonos un poco más en las rentas básicas universales. ¿Por qué universales o por qué se les deberían brindar a todo el mundo? Y esto es claro que en este momento, y más aún en un futuro, nos podemos dar cuenta que el capitalismo no garantiza que todas las personas tengan empleo, y más aún que este empleo sea digno o en las condiciones adecuadas. Por ello, la idea es que se creen unos impuestos progresivos que graven a las personas más ricas y que traten de redistribuir un poco al resto de la población, para que este ingreso adicional busque sacar a las personas de la pobreza y que el Estado los pague de forma incondicional, es decir, a todas las personas, sí, para sacarlas de la estigmatización social, que no se queden pobres y que tengan una forma de vida digna. Y no solo por eso, sino porque a las personas tener mejores ingresos podría llegarse a dar que equilibren un poco la balanza laboral, o decir, que no se encuentren en tanta desigualdad a la hora de encontrar empleo, y que en verdad cuando consigan un empleo es porque sean en condiciones dignas
y justas. Por ejemplo, en Colombia existe una propuesta en el Senado que empezó cuando empezó la cuarentena, que habla sobre el Estado garante de vida digna de la población, y se refería a que todos los trabajadores formales que ganaran hasta 2 salarios mínimos se les debería entregar un salario mínimo con prestaciones sociales por 3 meses, y que a la población vulnerable, es decir, a las personas pobres o en discapacidad o así, un salario mínimo. ¿Esto por qué? Esto buscando tratar de encontrar una equidad y que las personas puedan acceder a servicios básicos para un digno vivir. ¿Por qué? Porque todos estos problemas de desempleo, de empleo en malas condiciones, se agudizaron aún más con la pandemia y mostró que se deben hacer cambios en la forma de vivir. Entonces, en Colombia se busca esto y se habla que se pueden unificar subsidios para que sea más fácil acceder, que haya esto indicaría que bajaría un poquito la corrupción porque no sería algo burocrático, sino que sería para todos. Y así también bajar la desigualdad, ya que en América Latina y en Colombia, revisando la curva de Gini y de Lorenz, se puede demostrar que es uno de los países más desiguales.